Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual. Bienvenidas, bienvenidos a Persona. Salimos al aire a través de Radio Antena 1, 90.5 y en la web. Nuestros encuentros están en www.marinascardoso.com. Si estás en uno de esos canales, gracias. Empezamos esta emisión de las cosas que nos mueven desde las artes. El día de hoy, el cine será nuestro detonador y la persona invitada es Francisco Álvarez. Qué bueno tenerte acá, Pancho. Cuéntanos cómo te encontramos hoy, cómo empiezas este encuentro. Hola Marinés, primeramente agradecerte por contar conmigo para esta conversación que me emociona mucho. Y nada, por suerte el día me encuentra bien. Empecemos entonces con tu presentación más formal. Francisco Álvarez se desempeña como programador, crítico y realizador de cine. Su labor de programador se desarrolla especialmente en encuentros cinematográficos, cámara lúcida, espacio destinado a la observación y pensamiento de cine no ficción, experimental y poéticas expandidas. Su interés por el pensamiento del arte cinematográfico lo ha llevado a participar activamente en varios espacios especializados en crítica de cine. Como realizador en la actualidad se encuentra desarrollando varios procesos fílmicos, experimentales y no ficción. Esta parte es en la que queremos adentrarnos de todas tus facetas como creador en el cine. Y en Persona nos interesan las biografías también, biografías conscientes e inconscientes, los universos que están detrás de los creadores. Así que empecemos por lo primero, Pancho. ¿Cuál es la historia de Francisco en el cine? ¿En qué momento tuviste la convicción de que este nada convencional camino, menos en países como el nuestro, es el camino con el que te comprometerías? Bueno, de alguna forma, yo la mayor parte de mi adolescencia y mi juventud estuve muy distante al cine y a las imágenes en general. Yo tenía un estilo de vida un poco más contracultural, digamos, pero a raíz de un accidente que me tuvo en cama 7 meses, lo único que pude hacer todo este tiempo fue ver muchas películas. Por suerte en la casa como que eran bastante cinéfilos, hasta que una tarde me topé con 2 películas, así que las vi como una tras de la otra. La una era Al este del Edén, de Elia Kazan, y la otra era se llama Rebelde sin causa, de Nicolas Ray. Las dos con James Dean como actor, que era un personaje como un poco así como rebelde y punk que me atraía ese tiempo. Eh, a raíz de eso empecé a tener un gusto por el cine y este accidente, claro, se dio desde que yo, digamos, hacía deportes callejeros, como freestyle, BMX, skate, y todo esto se quedó atrás. Y ya entonces a raíz de esta larga época, de estos meses que estuve viendo muchas películas, entendí que la imagen funciona como un lugar que se puede habitar, es habitada por quien lo mira. Eh, y no sé, que la imagen no es solo una imagen del mundo, sino una imagen o un mundo como imagen, algo así. Entonces ahí empecé como que a tener esta vinculación digamos, empecé todo este ajetreo de vincularme con el cine y que poco a poco se fue, digamos, también desdibujando las fronteras del cine, del arte visual, se fueron un poco ahí como rompiendo, ¿no? Eh, Uh-huh. y más o menos después de alrededor de 8 o 9 años estoy ahora ejecutando las actividades que ejecuto. Uh-huh, uh-huh. Llegaste por accidente. Sí, Y te sí. ahorraste unos accidentes, creo, dejándolos
los deportes extremos a tu laboratorio ahora más sentado. Bueno, y en la cámara también, que tiene sus otros riesgos. Y en este Claro. mundo del cine elegiste los procesos fílmicos, experimentales y no ficción. En el lenguaje de las artes, la no ficción es un término problemático. Pues, hemos llegado de alguna manera a un consenso, hablo de las artes en general, de que todo arte es ficción. Y asimismo el término experimental quizás es menos escapadizo, se comprende un poco más a qué se refiere, ¿no? Cine experimental, pero existe al mismo tiempo un grado de experimentación mínimo cada vez que te sales de las fórmulas de entretenimiento y te aventuras al arte. Siempre estás experimentando. Pero esto en el cine parece tener connotaciones más precisas. Explícanos en el lenguaje de nosotros, los no expertos, a qué se refiere el término no ficción, que es el que más acá se nos escapa. Bueno, de alguna forma, el cine no ficción tiene que ver con, creo que es un espectro amplio, y creo que tiene que ver específicamente con las prácticas cinematográficas que llegan a vincularse con este acontecer objetivable al que podemos llamar realidad. A partir de esto, de esta vinculación con la realidad, hay, digamos, muchas prácticas dentro del cine, como, no sé, el cine autobiográfico, el cine, no sé, de territorio, ¿no? Todas las políticas cinematográficas que tienen que ver con lo real y que llegan a vincularse con los procesos de la realidad, ya sea con la intervención de la realizadora o el realizador, o sin la intervención del realizador o la realizadora en la realidad. Eh, pero a partir de esto, que tiene que ver, digamos, es como, en otras palabras, se podría llamar como que las políticas del cine documental, pero el cine documental, la palabra del cine documental y, digamos, su tradición histórica está vinculada a ciertos procesos formales de una, vale la redundancia, de una tradición con sus tendencias, sus prácticas, etcétera. Pero a partir de del año 2000, creo que se hace la última película documental pura y empiezan a generarse todos estos procesos de hibridación del cine documental o del cine con vinculación con la realidad. Y entonces aquí surgen el cine autobiográfico, qué sé yo, otro tipo de narraciones que pueden hibridar la práctica con la realidad, atravesada por profundas subjetividades y procesos netamente experimentales a la hora de narrar, de decidir un futuro tanto estético como narrativo a las películas, o incluso como que también, sobre todo, desdibujar estos márgenes también como que narrativos convencionales, ¿no? Y buscar otras fuentes para poder, digamos, narrar, contar los procesos o simplemente quizás plasmarlos, ¿no? Uh -huh. Este lugar también es problemático, ¿no? La narrativa. Tengo la sensación de que no deja de haber una narrativa. Hay un inicio, un final, un proceso. Evidentemente la narrativa no es lineal ni racional. ¿Cómo describirías la narrativa en estos modos otros de cine? Bueno, yo creo que una práctica convencional de cine no ficción, claro, si bien está más apegada a la narración, todavía mantiene un fuerte vínculo con la realidad como fuente inagotable de creación. Eh, pero yo creo que ya en prácticas más cercanas a la experimentación es donde se diluyen estas fronteras convencionales de la narración o la narración. Claro, yo también creo que así como, digamos, creo que todo narra, pero se pueden llamar narrativas abstractas quizás, no lo sé. Es también como, así pienso que el cine documental no existe. Yo creo que el cine documental ya pasa por el filtro de la mirada, por el filtro de la cultura. Nunca hay un proceso totalmente de vinculación con la realidad. Siempre hay el momento que un realizador o una realizadora deciden enmarcar el fragmento de la realidad que van a registrar. Ya están colocando ahí un filtro, decidiendo qué entra en el cuadro y qué dejamos afuera. Y eso para mí ya es un proceso de ficcionalización profundo, ¿no? Uh -huh. Claro, yo siento que la política sí de documentar la realidad o sea, eso es
tal vez hablar de otro tema que no sé si cuál es la verdad del cine, ¿no? Pero que es un tema bastante amplio, pero yo creo que esa es una pregunta como compleja, sobre todo, o sea, sobre todo en un mundo donde vivimos una avalancha desorganizada y una saturación de las imágenes. Todo nos llega a través de las imágenes. Todas las personas se han convertido en cineastas en potencia, porque todas las personas registran todo el tiempo algo en un marco definido, delimitado. Pero claro, también siento que eso ha puesto muy en riesgo el arte cinematográfico como tal, y yo creo que también se vive una época de vulgarización del arte cinematográfico. Creo que no puedo negarlo, en su gran porcentaje es un arte vulgar, porque hay una democratización tal de las tecnologías para hacer cine, eh, que nada, todo hoy se convierte en documental, todo se convierte como que en un registro audiovisual, y, y es ahí, ¿no? Cuando se ha puesto muy en riesgo todo este presente del arte cinematográfico, ¿no? De cómo diferenciarlo, cómo sobrevivirlo, en fin. Sí, sí estás tocando como lugares bien complejos para estar empezando apenas tu entrevista. Estamos en lugares muy complejos que son preguntas históricas de la filosofía, ¿no? La objetividad, la realidad, la verdad son finalmente convenciones que van cambiando en el tiempo. Y me encanta que nos traes a este momento en donde estas impresiones, este arte, este cine nos genera esas preguntas también desde otros lugares. También traes esta avalancha de imágenes. Hay esta filósofa Sueli Rolnik, me encanta, que habla inventa este término que es la imagósfera, que es como están las capas que cubren la Tierra, la estratosfera, ¿no? Y la imagósfera, que es la capa de imágenes que nos cubren y que al tiempo actual se ha vuelto muy contaminante. Como tú dices, llegando a lugares de lo vulgar. Quiero llegar a este sitio en el que existe un pedido de este otro cine para el cómo nos ponemos ante esta mirada que está saturada de imágenes. ¿Qué pide este otro cine a los espectadores? ¿No? Como tú mismo lo planteas, no es un cine fácil al que llegamos a ver desde un estado cotidiano, desde el ruido mental, o simplemente donde nos sentamos a la espera de ser enganchados por una narrativa mental de fácil digestión. O quizás sí. Cuéntanos, Pancho, ¿qué sientes que este cine nos pide a los espectadores? ¿Cómo nos pide ponernos para entrar en diálogo o conexión con lo que estamos espectando? Bueno, eso es una pregunta difícil, ¿no? Como pensar al cine pensando siempre también al espectador. Eh, hay un punto donde yo no sé cuál es la necesidad de que sean pensados en conjunto. Honestamente, yo pienso que hoy en día es muy difícil que las personas se acerquen a los festivales, digamos, de cine, a las muestras de cine que tienen un objetivo con un rigor mucho más abstracto, artístico, investigativo, emocional, sensorial, perceptual, subliminal, eh, porque digamos, toda esta dictadura de la pantalla individual que la gente tiene con todo tipo de contenidos en su general muy, no sé, superficiales, ha creado ya una cultura inmensa, una cultura inmensa que es la cultura predominante, y yo siento que el arte cinematográfico vive y se mantiene vital para comunidades afines a la misma. Si bien no, esto no es un encierro ni una muralla, porque creo que todo el tiempo está buscando salir, mostrar, intervenir en públicos, me parece que sí hay un grado de verdad en esto, ¿no? Que es cada día es más difícil que una película con una búsqueda artística pueda acceder fácilmente a un nuevo público. Eso me parece como... y yo creo que dentro de esto, la pregunta, una de las preguntas que se pueden hacer
es cómo hacer que el espectador vuelva a confiar en las imágenes, eh, en las imágenes de rigor artístico. Eh, Creo que esa es una pregunta que le hace una cineasta y pensadora del cine que se llama Marta Andreu. Ella lo dice, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente vuelva a confiar en la imagen cinematográfica, en la imagen artística? Que no haya este proceso que hablemos del filtro de la cultura, sino que se vuelva una necesidad de las personas y de la cultura acercarse a pensar el mundo a través de las imágenes, a pensar al otro a través de sus imágenes. Claro, ¿no? Como este punto también de saber que el cine es una ventana del mundo, una ventana de la percepción, que claro, si bien puede ser bastante ilustrativa, hoy en día, digamos, confronta todas estas problemáticas. ¿Llega al público, no llega al público? ¿Tiene que expandir su público o no? ¿O no? O sea, ¿cómo vive el cine? O sea, hablando ya en rasgos, digamos, más abiertos, o sea, el cine ya no se gana en la sala de cine, el cineasta no vive de las películas. Yo conozco a grandísimos cineastas que están haciendo películas todos los años, nadie puede vivir del arte cinematográfico, no se vive de lo que te puede dar la taquilla de Netflix, de Movie, de los cines. Eso es algo que no se concibe. Y eso a mí me ha gustado pensar en las políticas también de la academia cercana, ¿no? Actual, que siguen, digamos, hay una insistencia por imponer estos modelos de producción cuando las cosas ya no son como eran antes, ¿no? Tal vez en los 90 el cine ganaba en la taquilla, ahora estas cosas no suceden, es muy difícil. Sobre todo, como digo, con esta avalancha desorganizada tremenda de la imagen y la dictadura de la pantalla individual. Sí, pero también siento que a pesar de que dices que no se puede pensar en el público, tu atención cuando estás creando no está puesta en quién lo va a ver, pero sí veo una preocupación tuya, una ocupación o un interés de esto que pasa cuando el otro está viendo. ¿Cómo es este otro aspecto en Pancho que tiene este interés de lo que se genera con estas imágenes en el público, con los otros, el interés de compartir? Bueno, eso es algo que me apasiona bastante y yo creo que esa es la gran diferencia con las prácticas que le incumben más quizás y forman la diferencia con el cine de entretenimiento. Aún es como que pensar a llegar al espectador y punto, pero la que más me interesa a mí es así que el espectador exista dentro de esta experiencia, y es decir, que en verdad son espacios donde el espectador puede construir su propia mirada. Para mí, más que tener el espectador, es más importante que el espectador exista en este proceso de experiencia de ver una película, porque si bien algo que se está perdiendo en el cine y que es una lucha que se sostiene es mantener al cine como una experiencia, ¿no? Y hablo del cine, de una sala oscura que te permite tener una soledad compartida, donde ves una película que por lo general están hechas para verse en pantallas grandes, donde se aprecia el detalle, donde se aprecia la atmósfera, donde el sonido vibra. Eran parte de la experiencia, ¿no? Así como también era parte de la experiencia como en los inicios del cine de Cuenca y sacaban una sábana al parque, sacaban un proyector de 16 y la gente se quedaba en silencio para poder escuchar hasta el fondo, ¿no? Esa parte del cine como la experiencia yo creo que sí se pierde con la pantalla individual. Eh, y es ahí donde yo tengo un interés ferviente por crear espacios cinematográficos que aún permitan vivir la experiencia y el encuentro. Que la gente tenga que acudir a compartir en la sala, a charlar con el espectador y que también viva la experiencia cinematográfica desde otros modelos que hoy ya son muy distantes, pero que siguen vigentes en la práctica cinematográfica como el cine en formato original, es decir, como que todavía poder pasar una película en 16 milímetros en su rollo, en su proyector, que suene, que salga este calor del proyector y que inunde la sala que hayan todo tipo de estas experiencias que han construido, digamos, la historia y la tradición cinematográfica y que hoy día son poco visibilizadas, ¿no? Entonces, el encuentro sí es una forma, sobre todo, de que se resista
a dejar esta atmósfera, ¿no? Del cine como experiencia. Pero sobre todo yo pienso que cuando uno genera un encuentro, donde también se puede debatir sobre la película, donde si a alguien le molesta se va a parar y va a salir de la sala, o que sucedan todas estas, o que alguien se duerma, qué sé yo, todas estas cosas que son maravillosas y que permite el encuentro y que sí crean un debate, yo creo que se resumen a algo, que es vivir la cinefilia como un ejercicio político también. Y esto también lo digo por la línea de películas que yo decido programar, la línea editorial o la línea curatorial a la que un poco yo he definido el horizonte del encuentro, ¿no? Digamos, abraza en general películas documentales o de no ficción que sí nos hablan sobre los estados del mundo, que sí miran, deciden mirar al otro para dialogar con distintas realidades, ¿no? Con esos, como digo, aconteceres objetivables a los que llamamos realidad. Y por otra, esta índole súper experimental y de rigor artística, donde ya las narrativas se diluyen, mutan, transmutan, donde los procesos tienen valor desde la materialidad de lo que se hace con la película, qué sé yo, ¿no? Estos cines más experimentales que, claro, como vos dices en esta sesión de este taller o esta práctica que pudimos ver, ¿no? Que claro, también es un cine totalmente desconocido, está en los márgenes, en las periferias, pero claro que cuando uno se da la oportunidad de acercarse al mismo, se dan experiencias riquísimas, inolvidables. Cambia el aire de la sala, sí. Bueno, para cerrar esta primera parte más introductoria, me quedó resonando esto: el cine ya no da, no te da, ningún gran cineasta, ya nadie vive del cine, menos de este cine. Entonces, mi pregunta, quizás si puedas ponerle palabra a esto así de manera breve en lo posible, porque quizás se te va a abrir todo un universo ahí. Si no te da, y sé que dices no te da económicamente para vivir, ¿qué te da? ¿Qué cosa a ti, Pancho, te da el cine? Eh, a ver, esa es una pregunta de rigores profundísimos. Eh, Por eso o- dije en lo posible breve. no, pero creo que para mí lo puedo resumir bastante. Yo creo que el cine primero a mí me ayuda a respirar, me ayuda a vivir porque es la forma en la que yo decidí dialogar con el mundo y en la forma en la que yo decidí de estar en contacto con el mundo y de entender y preguntarme cosas sobre el mundo. Digamos, yo me vinculo con el mundo a través de las imágenes de movimiento. Eh, y eso para mí es muchísimo, porque es la forma en la que yo convivo con mi experiencia cotidiana ya donde yo resumo mi experiencia cotidiana. Entonces es Hermoso. algo como para mí muy emocional. Y sí, periferia y a mucha honra, pero prefiero vivir este proceso de esta manera a solo no hacerlo. Ujú. Pues creo que esto se va a ver un poquito más en el siguiente corte, que volvemos con Pancho para ver más de su producción propia. No se vayan. Estamos de regreso con Francisco Álvarez, seguimos con tu producción. Por razones de tiempo en este programa nos vamos a centrar en dos piezas a las que vamos a explorar de a poquito. Empecemos por Circulación en la corteza. Por supuesto, para quienes pueden ver, vamos a compartir pedazos de tu film. Para quienes solo nos escuchan, la peli completa está libre en la página de Francisco, que la compartiremos al final. O de una vez, Pancho, si quieres, cuéntanos cómo podemos acceder, cuál es el link. Bueno, creo que yo tengo liberadas de 2 o 3 obras en mi canal de Vimeo, que es Francisco Álvarez Ríos, Vimeo, y les saldrá. Pueden acceder ahí a estas piecitas. Genial, ahora lo estamos viendo por partes nada más. Les contamos antes que
Este corto ha pasado ya por varias muestras, ha estado en Chile, en Inglaterra, México, Ecuador, Estados Unidos, Bogotá, Colombia, en México algunas veces, estuvo en Grecia, ajá. Hecho en Ecuador. 2019, 6 minutos. ¿Qué pasa en estos 6 minutos? Para quienes solo nos están escuchando, aquí les comparto el texto que acompaña el video. La enarbolada quietud respira en el camino que el ser desdibuja. Silencio claroscuro, mi rostro cae como una hoja. Y en un ejercicio simplemente descriptivo, te invito, Pancho, a que compartas para la audiencia qué imágenes se ven meramente en lo visual, cómo describirías estas imágenes, Pancho. Yo creo que esas imágenes son como que el intento de habitar el jardín interno que uno tiene. De reconocerse en el jardín como este espacio privilegiado de calma, de cuidado, ¿no? Yo soy muy, muy fanático de las plantas, así de tener un jardincito, ¿no? De relacionarme mucho con la botánica, con esa parte de la vida. Y está presente en mucho de mi trabajo, esta afición, ¿no? A contar a través de la naturaleza, de las plantas. Ajá. Y eso creo que circulación en la corteza es un viaje, un reconocimiento en el jardín interno, en el jardín interior. Vamos descendiendo ahora hacia los contenidos. Siento que nos invitas a la calidad de tiempo que pasa en los sueños o en el modo que transcurre en la memoria de un rito de tránsito, de iniciación quizás, muy sutilmente al mismo tiempo. Hay símbolos mágicos, el péndulo, el rey de copas, tijeras, espejo. Hay la acción de cortar tu pelo. Hay preguntas del niño a los abuelos. ¿Cuál fue la necesidad inicial que detonó en ti esta pieza, Pancho? Bueno, yo siento que el cine en gran parte funciona, y es uno de mis intereses de mis investigaciones, es el cine como carta, el cine epistolar, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que esa película es sobre todo una carta, eh, eh, y también creo que esta película es una especie de despedida, ¿no? Que también me parece una de las funciones que para mí el cine causa más interés, las imágenes, movimiento causa más interés, igual sabiendo entender que esto que llega, a veces no llega para siempre, y esto que se va, no se va para toda la vida, ¿no? Eh, eh, claro, la película tiene un carácter autobiográfico, yo mismo soy, digamos, el cuerpo protagonista de la misma, mi accionar es la protagonista, pero esta película es una carta de dejar en reposo, sobre todo que para mí, claro, hay un acto performático, llamémoslo así, donde, claro, yo hago como que un ritual de desprenderme de mi cabello, que también fue eh, un aspecto físico que marcó una gran etapa de mi vida y también de quien yo era en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero esto entonces, yo decido en esta película como hacer una carta quizá de desprendimiento, de renovación. eh, y claro, es importante que yo lo diga, a mí no trabajo de formas tradicionales, yo nunca escribo una película, yo no creo en el guión, lo respeto, sí, pero no es mi forma, mi dinámica de crear. Mi dinámica de crear es un poco pensar la película en la cabeza, ir suturando imágenes que aparecen y por qué aparecen, por qué siguen, aparecen, reaparecen. Yo lo que hago en mi ejercicio cinematográfico constante es ir haciendo como registrando a veces cositas, ¿no? De pronto a veces veo una luz, sobre una planta, o veo una sombra en algo y cojo la cámara y lo registro y voy haciendo como que un banco de imágenes que toman sentido tiempo después.
Yo creo en ese proceso, me gusta así como tiempo, como un proceso de divagación. Yo creo en el cine como una divagación y con muchísimo respeto a esa palabra. Eh, y entonces así nace un poco circulación en la corteza. Y claro, en esa época yo tenía como que todavía un ferviente, bueno, aún lo tengo, un ferviente, también un muy pasional interés por ciertas prácticas místicas Que aparecen que ahí. Ujú. aparecen ahí y que siguen apareciendo a lo largo de otros trabajos, de otras obras, sobre todo las que están en proceso, ¿no? Ujú. Ahora, en esta divagación que te abre a un modo de trabajo que te abre a su vez a sentidos, a capturar sentidos otros que no la intencionalidad que puede tener un guión fijo, ¿no? Una intencionalidad de inicio a fin. Tú te abres en tu modo de creación, en esto que llamas divagación. Y ha pasado un tiempo y en esta distancia de tiempo, en esta perspectiva que te da, ¿qué lecturas tienes? Hablas de lo epistolar, entiendo que hay que se trata de una carta, tengo la sensación de que esta carta es de Francisco para Francisco. Quizás en este tiempo de distancia tengas la palabra, quizás, o quieras jugar a ponerla. ¿De qué parte tuya para qué otra parte se escribió eso? Eh, yo mejor, no sé si siento que es una carta que va de un yo pasado a un yo futuro, Ajá. sino creo que es totalmente al revés. Eh, yo creo que es un intento de adelantarme un poco en mi vida para hablar a un ser anterior, Mm. a un ser de mi pasado, un intento de tocar una parte anterior de mi conciencia y de no olvidar que tengo siempre esa posibilidad, que yo puedo no solo como que aconsejarle algo o escribirle algo a mi yo futuro, sino que yo considero real la posibilidad de transmitirle un mensaje a mi yo pasado. Ujú, ujú. Eso. Mm. A mí, no, circulación la corteza, mucho más allá de que ha tenido una linda circulación por espacios cinematográficos, es una película que para mí abrió un espectro y solidificó la forma que yo venía buscando de hacer cine. Claro, ¿no? Como que sí fundó la parte donde yo sí me encontré como que sensiblemente cómodo para buscar hacer un poco el trabajo. Y claro, y es una película que tiene algo de documental, ¿no? Pero también yo entiendo que en una película la realidad ya no es realidad, sino es realidad filmada, y eso lo cambia todo en absoluto. Ujú. Y claro, es una película extraña, tienda, ¿no? ¿Qué digo? Es una circulación a Cortés, es una película extraña, y nada, le sigo teniendo como bastante afecto y creo que hay cosas incluso que en esta nueva película que estoy haciendo que voy a regresar en un momento a esta película también. Se abren canales en el tiempo y esa misma pieza quizás cobra otros sentidos y continúa fluyendo la información en esa carta de aquel del futuro para el que ya fue. No se Ah, detiene. La sombra refugiada. Así se titula el segundo film que vamos a revisar. Y de este sí hacemos una pausa para ver juntos el tráiler. Arrarray. Diosito, San Pedrito no cabecearás, que si llueve no bailo. Ya estoy hasta fónico, Mucho, mucho. Que llores mucho y ya se acaba. Ahí es lo que me pongo triste. Mira, mi nombre es real. Es Ángel Patricio Córdoba Padilla. Así me llamo yo. Tararantán. Y por joderles, les digo, dice, ¿cómo te llamas tú? ¿Quién eres? Y Anchotipampi, la munga, morocho, chiquito, chicaiza. Para cualquiera.
Ecuador 2020, 24 minutos. Dice Pancho, en la antigua altura de los Andes ecuatoriales, una celebración popular revive la figura del diablo como un guardián del territorio. La sombra refugiada retrata esta celebración a través de la historia de Ángel, un diablo que encontró una forma para descifrar el mundo a través de la sombra de su máscara. Esta interpretación libre de la fiesta popular propone al personaje folclórico reconociéndose dentro del mundo contemporáneo, componiendo la celebración como una toma del espacio de poder. Platícanos un poquito tú, Pancho, ¿de qué se trata La sombra refugiada? Bueno, la sombra refugiada yo creo que es un retrato, es un retrato de un personaje que me parece un personaje fabulosísimo, que es Ángel, este personaje que llegó a Píllaro, lugar donde sucede la famosa Diablada de Píllaro. Llegó ahí por un azar de la vida, porque le tocó estar ahí y de pronto supo reconocer su propia existencia en ese territorio, en esa geografía, ¿no? Eh, Encontró su yo en eso. Entonces, digamos que yo, es extraño el proceso de hacer la sombra refugiada. Yo no me imaginé nunca haciendo una película de ese tipo, pero nada, está hecha y estoy contento que esté ahí. Ajá. Una diferencia importante del film anterior es tu lugar de trabajo. Esta vez tu cuerpo no aparece en el material, no se deja ver, mientras que Circulación en la Corteza de alguna manera te pone como protagonista o hace visible algo en ti. Aquí estás trabajando detrás de la cámara, pero al mismo tiempo siento que no te quedas fuera, jugando con el nombre, ¿no? La sombra refugiada. Me pregunto, ¿dónde está tu sombra, Pancho? ¿O qué papel toma la sombra del creador en esta pieza? Bueno, es interesante, ¿no? Porque sí fue una película donde yo sí me cuestioné dónde estaba yo, hasta dónde permitía que esté la presencia de esto, ¿no? Y fue como modulé, sobre todo como cuando presento al personaje a quién le está hablando, ¿no? Y hay un momento donde creo que ya se empieza a volver evidente que el personaje no está hablando a cámara a forma de una entrevista, sino le está hablando a alguien que está manipulando la cámara, hasta el punto en el que el personaje ya llega solo a empezar a aconsejarme, ¿no? Me gusta porque empieza como que a dirigir un proceso, me dice lo que yo, cómo tengo que hacer yo la película un poco, ¿no? Me dice, no, tú tienes que ir y filmar esto y nada, pues yo le hago caso, ¿no? Porque también fue un proceso de desprendimiento. Yo, claro, y eso para mí es importante, ¿no? Yo tampoco no hice un guión en absoluto. Es una película que filmé en un brevísimo tiempo a forma de improvisación. Yo había ido a Píllaro hace alrededor de 4 años, me parece, pero sin una cámara, sin nada. Me fui con un par de buenos amigos a disfrutar de la fiesta popular y luego solo un día dije, no, yo tengo que volver a hacer algo acá, no sé qué, pero tampoco se me gusta mucho hacer así como documental, así. Pero un año como que muy intempestivamente decidí, mi único plan era llevar la cámara y la grabadora y dije, nada, pues vamos a aventurar esto, a hacer una aventura y ir a hacer una película en Pillaro. No tenía, no tenía una idea de lo que yo iba a hacer, pero sí sabía que si iba a hacer algo, iba a ser desde el encuentro. Creo que eso es la sombra refugiada, es una película sobre un encuentro de dos matices muy distintos que lograron fundar algo en un momento brevísimo, ¿no? Eh, esta película igual la filmé como que me fui 2 veces a Píllaro. La una vez que me fui regresé con el 98% del material y me fui una segunda vez a filmar un plano. Eh, y que es el plano final de la película. Pero sí, claro, y me gusta porque en este proceso también como que de improvisación y de vinculación directa con la realidad para transformarla luego en realidad filmada, no me sobraron alrededor de casi 3 minutos de material, ¿no? Como que es una película que se filmó muy detalladamente,
como que a mí no me gusta esto de tener un montón de material y así escoger cómo hago la película, sino me gusta filmar cuando estoy seguro que voy a usar algo, ¿no? Soy un poco, no sé si vago, pero no me gusta estar revisando mucho material. Mm. Entonces me gustó así como que tejer la película así plano por plano, por plano, por plano, por plano. Ahora quiero llegar un poco a esos planos extraños, las imágenes, ¿no? Pienso en algo que leía Tarkovsky, su interés en que lo invisible que sucede dentro de sus personajes se deje ver en el montaje de sus escenas. Así, en el caso de él, las goteras, los espacios inundados, detalles que visualmente nos ayudan a entrar en lo invisible de las sensaciones que se entretejen en los personajes. Traigo esto para invitarte a hablar de las escenas abstractas de este film. Son imágenes muy finamente trabajadas en las que la realidad se desdibuja en una pintura abstracta, algo psicodélica, de colores súper intensos que se entremezclan. ¿Cómo llegas a estos lugares y qué importancia toman ellos en las piezas? Tienen quizás que ver con algo de la sensación de quienes están ahí tras las máscaras. Se me abren muchas preguntas ahí. ¿Cómo nos invitas a tocar estas particulares imágenes? A eso me llegan ya muchas cosas, y si es algo que puedo decir que al menos conceptualmente sí es un poco más estilizado. Yo creo que cuando alguien formula un plano común, está hablando del plano de la realidad. Pero cuando uno sobreimprime dos o más planos y te los presenta como uno solo, ya no hay gravedad en esa realidad. La gravedad se elimina. Entonces ya no hablamos de un plano de la realidad, sino estamos hablando de un plano mental, como que de un plano que deviene más de la conciencia. Entonces a mí me gusta mucho y tengo mucho interés sobre esta práctica, ¿no? De fundir uno o más planos en uno solo y que la gravedad desaparezca y que deje de ser un plano de la realidad, si no se vuelve un plano mental. Y yo creo que el cine funciona mejor así, o sea, a mi gusto, a mi criterio, no como planos de la realidad, sino como planos mentales de la vida. También creo que yo tuve la experiencia también de estar ahí dentro, de estar extasiado en el alcohol, en la fiesta y bailando con una de estas máscaras, también viviendo esta figura. Y claro, no tiene una particularidad, estas máscaras tienen unos orificios muy pequeños para observar, uno está tal vez 5 o 6 horas bajo esta máscara oscura, son profundamente oscuras adentro, solo uno se levanta la máscara para beber el licor que las guarichas te dan, es un estado de embriaguez que me fascina. Y yo en ese estado como que bailando un día como que tuve este plano mental, lo sentí suceder en mí, esta fundición de imágenes como que por un ojo me entraba una máscara y por otro solo el de otra, pero en mi cerebro se fundían las dos imágenes y yo solo no podía más con este éxtasis profundísimo. Y ahí entendí un poco esto como que lo que dicen a veces los pintores chinos, ¿no? Que suelen decir, intenta que la realidad del cuadro quepa en una sola pincelada. Eh, y creo que es algo así que lo logré mucho, mucho ahí, ¿no? Sobre todo siento que es que son planos que en la narrativa tienen un lugar fundamental, que cuentan cosas que de otro modo no se podrían contar. Y sí, nada más claro, que esta fundición de planos yo la llevo en esta película a distintos niveles, ¿no? No es también solo la única forma en la que habitas, sino también hay este retrato del diablo danzante cuando hay como que una especie rara donde está él solo bailando y de pronto estén como muy levemente las otras figuras de él, pero también sucede en el plano sonoro, ¿no? Sucede en el plano sonoro también, de inicio hay un momento donde ya no solo habita la voz que sale del cuerpo de él, ¿no? Sino regresa otra voz a habitar, ¿no? Este tema de la máscara y de la persona que asume la máscara, siempre ya causa una doble personalidad conviviendo, ¿no? En tensión
y también por eso mismo, en esas raíces sentí que había una elocuencia que me permitió que sea así como que este documental de bastante libertad, que es una película muy de baile, muy de música, no es una película así como tan seria en ese sentido, ¿no? Como- Sucedió en el 2020 esta pieza, un año ya legendario, o lo firmas así, o lo terminas de editar así. No lo sé en qué momento sucedió, lograste terminar esta película de este año conflictivo. ¿Cómo afectó o no el suceso de pandemia en el proceso de La sombra refugiada? Bueno, es importante eso, ¿no? Porque este año ya la Diablada del Píllaro por primera vez en más de 50 años se separó. Que a mí eso yo creo que es un acontecer y sentí que quizás de ahí la película podía seguir, pero nada, ¿no? Hay procesos que finalizan y hay que darles ese respeto, pero es fuertísimo que una tradición tan potente, porque la Diablada es fuertísima, hay una energía ahí incontrolable, una rebeldía, se vio obligada a frenar, ¿no? Como frenó el mundo. Entonces también me sentí como que privilegiado y sentí que sí respondió a una urgencia que yo sentía de ir ya a filmar. Eh, a veces me gusta pensar ya un poco deliradamente que las artes en general siempre tienen un papel de adivinatorio, de premonitorio, y en ese sentido yo sí sentí la urgencia y la película la filmé. Claro, lo que pasa en Píllaro es que la fiesta sucede del 1 al 6 de enero. Entonces, la primera vez que yo fui, donde filmé casi toda la totalidad de la película, fue en el año 2019. Fui en el año 2020, como te digo, a filmar un solo plano, y que me parecía necesario y que no sabía si lo iba a encontrar, pero decidí ir, solo sabía que tenía que volver, y volví por un plano y luego, claro, la finalizo en el año 2020, la finalicé más o menos en agosto, me parece. Igual es una película que eso, es como también que me parece como que importante recalcar, como que siempre, digamos, los modos de producción tradicionales te enseñan que la película tiene que tener un equipo, que hay departamentos, que el director, el productor, el director de foto, toda una cosa que a mí me parece como bastante absurda también, sobre todo, y más aún en estos tiempos, ¿no? Yo creo mucho más en el cine unipersonal, en este tipo de creaciones donde uno es así como un pequeño hombre orquesta, ¿no? Que tiene la cámara y que tiene la grabadora, pero eso al final da un montón de libertad y sobre todo te permite filmar cuando uno está acostumbrado a no tener ni un solo recurso para hacer la película, ¿no? Y bueno, entonces eso, ¿no? La finalizo en el año 2020 y que me pareció muy importante poder hacer un retrato tanto como que de mi personaje Ángel, como de esta fiesta popular, porque lamentablemente es una fiesta como muchas otras que se vio interrumpida, eh, históricamente interrumpidas, ¿no? Eh, y entonces siento que también gana un valor poder hacer esto, ¿no? Este ejercicio que ya funciona a forma de archivo. Definitivamente sí, termina siendo un registro importante en estos tiempos de incertidumbre, de no saber si volverá a replicarse y termina documentando de alguna manera el hecho tangible e intangible. Así que otras miradas a esa obra. Y bueno, aprovechamos para cerrar este corte con esta otra parte de tu trabajo en el cine, que es la difusión. ¿Qué trascendencia tienen los lugares donde se presenta tu obra? ¿Cómo elaboras esta parte? Sospecho que no es la más emocionante de tu trabajo, quizás sí te emociona también. ¿Cuánto apoyo existe de afuera para esta parte vital de la producción que es dejar ver? Bueno, yo en este sentido, yo siento que es una forma, es algo importantísimo. Los lugares de exhibición son ahora un pilar fundamentalísimo del cine porque son el lugar donde se ve, donde la película en verdad termina, porque es donde ya le recibe el espectador, donde la película llega a su cometido, ¿no? Eh, eh, y claro, ¿no? Como que el cine de autor, o el cine más experimental, el cine más libre o el cine más popular, qué sé yo, todos estos cines más periféricos tienen cada día menos espacio.
Y yo puedo afirmar, hasta como mi ejercicio de programador, que la mayoría o gran parte de los festivales del mundo cada vez le dan menos espacio al riesgo, a la libertad. Y yo creo que la programación de los festivales cada vez tiene una circularidad viciosa, donde la gente que es nueva cada vez tiene menos posibilidad de acceder a un espacio, al menos en los festivales grandes, ¿no? Que sí te permiten una visualización real en la comunidad cinematográfica, pero como que ya como que se tiende a que solo, no sé, los grandes directores más reconocidos estén todos los años en los festivales y hay cada vez menos margen para el riesgo. Y por eso es muy importante toda esta nueva latencia que existe de nuevos festivales como Cámara Lúcida, ¿no? Que están decididamente abiertos a abrir el espacio para estas películas que necesitan verse, que necesitan dialogar. Y nada, eso, decir que los festivales y la circulación es importantísima, es fundamental. De finales del año 2020 estrenar, que yo lo considero todo un privilegio y es algo que me tiene estoy muy agradecido, que es haber estrenado mundialmente la película en el IDFA, que es el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, que es considerado el festival de cine documental más importante del mundo hoy en día. Y creo que eso para mí ha sido muy importante porque como realizador ya cambió las fichas del juego en mi labor profesional. Pues Sobre lo cual, felicidades por esa muestra que tuviste, ¿verdad? En Holanda. Eso sucedió el año pasado. Y esperemos sí, que lo tengamos pronto en Ecuador. Y pues nos vamos a una pausa final, ya regresamos. Pues volvemos para ir cerrando con Pancho Álvarez. Hay un lugar que no quería dejar de tocar con vos, el tema del performance. Proyectos más experimentales ya sobre la plataforma experimental en la que sucede tu trabajo, entras en un lugar diferente, en el que pones el cuerpo presente. Y esto sucede en vivo. ¿Cómo son? Cuéntanos, invítanos a estos lugares experimentales. ¿Cómo los describes? bueno, de alguna forma a mí me interesa el cine con ejecución en vivo, la creación de la película que puede suceder una sola vez. También me interesa ahí la materialidad del cine. Yo creo que soy una de las pocas personas en el mundo que está haciendo un ejercicio de preservación cinematográfica, es decir, proyectores, cinta en 16, en 8, en 35, y poder otorgarle una nueva vitalidad, intervenir estas cintas, no solo preservarlas, o también digitalmente el acto de mezclar, el de hacer una experiencia cinematográfica en vivo, donde el cuerpo y el accionar de la música o del pulso lumínico que uno tiene, del pulso táctil al rato de crear la película, de manipular los proyectores, ejerza una película. Este es el ejercicio del cine expandido que a mí me interesa ahora por sobre todo. Y claro, ¿no? Estoy, digamos, trabajando en piezas que tienen esto, en que proyectar desde la materialidad del cine, directores antiguos, desechados, que o sea, son valorados más como reliquia, más no como todavía un presente funcional, pero también mezclados con la digitalización, con hacer música en tiempo real, sintetizadores, controladores MIDI para controlar la imagen. Una cosa que es así como que tremenda, pero yo creo que el cine expandido, el cine no solo funciona como una película y una pieza realizada para que se vuelva constante, sino como volver al cine una experiencia real, en vivo, y que permite hacer películas o experiencias irrepetibles con el cuerpo y con la gente presente ahí, con el error, con todo eso, es una experiencia que a mí me llena mucho y es a donde está destinado mucho de mi interés hoy día. Cuéntanos si tienes planes de continuar en estos tiempos otros, diferentes, donde no nos estamos juntando. ¿Has pensado en empezar a generar con los cuidados que nos piden estos tiempos mismos nuevamente estas experiencias o estás en pausa? No, la verdad estoy ahora mismo trabajando en un nuevo proceso que tiene que ver así con performance fílmico. Es un proceso que lleva mucho tiempo porque estoy alrededor de 8 meses pintando película, pintando cinta de 16 milímetros, interviniéndola.
es un proceso demoradísimo. O sea, no sé, pintar 1,5 metros de cinta que tiene que ver con 1 segundo, me demoro 4 o 5 horas. Entonces es un proceso súper largo, pero yo estoy planeando, si es que todo sale bien, para hacer una especie de performance e intervención de espacio público para tal vez finales de abril. Es un plan que tengo, digamos, ya como metido en la cabeza, y desde ahí seguir formulando, ¿no? Como que estoy trabajando mucho en la cinta, mucho en la materialidad del cine, interviniendo un montón. Es algo que me interesa. Pues para quienes nos escuchan desde Cuenca, ahí seguro que estaremos, abril, ojalá. Vamos volviendo al momento actual. ¿Algún avance nos diste? Por ahí mencionaste jardines, visualizamos plantas. ¿Qué te está atravesando al momento actual? ¿En qué momento de tu creación estás? Bueno, digamos una pieza como obra en la que estoy trabajando y en la que vengo idealizando, para serte honesto, desde el 2012, pero no me he sentido preparado para ejecutar, para hacer. Es una pieza de duración mediana, que tiene un título, se llama Familia Botánica. Es una película de carácter familiar, es una película casera, donde inspirada también un poco, cuando yo recojo cintas y películas, vi que hay como que este afán del cine casero, ¿no? Del cine doméstico, de hacer como registros dentro del hogar. Eso como que ha dado una fortaleza para que yo ahora asuma ya el riesgo de emprender este nuevo proyecto, que es una película familiar basada en el archivo fotográfico de mi abuelo, pero sobre todo también intentando entender a los cuerpos y a las personas como archivos también. Es una película que intenta performarse a sí misma. Es una especie de monólogo interior que tiene el objetivo de decir cosas que uno se dice para sí mismo. Es una película profundamente íntima. eh, y eso, ¿no? Como en este origen, en este carácter familiar, reflexionar un poco sobre una frase que alguien dijo, como los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres, ¿no? Es una película también sobre la distancia, es una película que me parece muy fuerte, es muy meditativa, ¿no? Muy lenta, pero es donde quiero ya invertir mis fuerzas, mis recursos, con el objetivo de finalizarla este año. Y creo también que hay un trabajo muy, o sea, para el que he estado como preparándome mucho, ¿no? Que tiene que ver así como mucho, creo que esta fusión de la gravedad de las imágenes sobreimpresas una sobre otra tiene un grado de estilización que he buscado por mucho tiempo, por muchos años, y creo que para mí va a ser una película profundamente importante, quizás la más importante que haga, ¿no? Hasta el día de hoy, y no sé también si después de esa película tenga ganas de seguir haciendo más. Es algo que lo he pensado mucho, y si no como, pero ese es el objetivo, finalizar esta y que el resto ya lo dicte el azar. La divagación en el tiempo, pero ahora estás inmerso en esto. Inspiración, sé que acá, ya te voy conociendo, Pancho, creo que nos puedes dejar una larga lista acá, pero al momento actual, ¿quién te está inspirando? ¿Quién te está hablando? ¿Cuáles son tus referencias, vivos, muertos, artistas o no? Referencias al momento actual. Bueno, sí, yo creo que en alto grado mis referentes son cineastas de la primera gran vanguardia del cine experimental, como Stan Brakhage, Kenneth Anger, sobre todo Nathaniel Dorsky, pese a que solo he podido ver 2 de las 70 películas que él tiene, me parece así como que un cineasta fundamental. Estos de los cineastas más experimentales, ¿no? Cineastas de vanguardia. Sobre todo Stan Brakhage me ha marcado así profundísimo, pero siento que llegar a lo que él hizo es algo para lo que yo no estoy preparado, entonces tan solo ahí como que un afán de profunda admiración, así como intocable en el tiempo, y una especie de idolatría. Stan Brakhage. En el presente me interesa mucho, hablando netamente de documental, me interesan como que autores latinoamericanos. Creo que Ignacio Agüero es para mí un referente profundo y fundamental. Es un cineasta chileno
que creo que les invitaría a verlo y también a leerlo. Aparte de Ignacio Agüero, me interesa muchísimo también el cine del español Carlos Casas. Él creo que llega a esas experiencias perceptuales y sonoras del documental que me parecen fabulosísimas, irrepetibles. Y por otro lado, de un polo, digamos, más femenino, se llama Tatiana Massou, es una directora muy, muy joven que está abordando el documental y haciendo películas muy, muy rápido. Entonces tengo admiración también por la gente que tiene la capacidad de hacer películas al momento, al instante, en la inmediatez del momento político, ¿no? Que es algo que me interesa muchísimo, pero creo que sí, mi referente en el cine documental, pese a que sea bastante tradicional, es Ignacio Agüero. Yo los invitaría a verlo, la mayoría de sus películas están colgadas en la red. Es un cineasta vivo y nada, y eso ahí transitando esos caminos extraños también hacia el pasado. Pues despídenos, Pancho, invitándonos a hacernos hacia estos lugares del cine experimental y no ficción. ¿Por qué querría la gente cambiar el switch de su programación de cine, de entretenimiento, por esto que nos propones? Yo creo que en un mundo tan hipercomunicado, pero a la vez tan insociable, lo que gana valor en el mundo actual son las cosas que te permiten y te ofrecen una experiencia. Y yo creo que asistir a la sala, asistir al cine, asistir a los debates de cine y a todas las cosas expandidas, hoy creo que deben reformularse en busca de la experiencia, de experimentar la vida, el cuerpo, la presencia sobre todo, y a raíz de ahí seguir pensando el mundo, porque pensar la realidad es urgente. Y pensar el mundo a través de las imágenes es un portal que me parece totalmente fabuloso. Yo siempre digo, y a veces creo que ya lo digo demasiado, pero lo voy a decir aquí también, que es como, no sé, una ciudad también sin festivales o muestras de cine, es como una casa sin ventanas, como un hogar sin álbumes de fotos. Entonces, nada, hay como que Cuenca es una ciudad que tiene actividad cinematográfica, y en ese sentido como que invitarles también a acceder a todas estas plataformas. Una de ellas es Cámara Lúcida, el festival de cine no ficción y experimental, que tendrá también mucha actividad a lo largo del año y planeado un festival como lo venimos haciendo. Y eso, Marinés, agradecerte un montón por este espacio, que me siento privilegiado de poder tener esta charla contigo, agradecido mucho. Muchísimas gracias a vos, Francisco. Qué rico encuentro. Recibida la invitación. Te seguiremos la pista por acá. Varias veces hemos tenido a Pancho en cabina en la Antena 1 y esperamos que nos sigas poniendo al día. Gracias a ustedes por escucharnos. Sigan nuestras entrevistas en los 90.5 y en www.marinescardoso.com. Hasta la próxima semana. Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual.